Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a un video más, pero este video es muy especial. Es muy especial porque en este video te voy a contar una historia muy personal. Es algo que pocas veces cuento. Hace tiempo creo que lo dije en algún en vivo, pero pocas personas lo escucharon y no se quedó guardado en ningún lugar. Así que hoy te voy a pedir que te quedes hasta el final de este video porque esta historia te puede cambiar la vida literalmente como lo hizo conmigo. En esta historia, como te dije, te voy a contar algo que no lo cuento tan seguido, pero sí me pone en una posición vulnerable y no es que me encante estarlo exponiendo, pero solamente lo voy a hacer esta vez porque sé que muchas personas se pueden sentir identificadas y a muchas personas les puede servir. Así que yo te voy a pedir tu discreción, que solo todas las personas que están en YouTube lo escuchen y no lo compartas con nadie más, no se lo cuentes a nadie más, que quede aquí entre nos y acompáñame hasta el final porque te lo voy a contar todo. Bueno, antes que nada, si no me conoces, mi nombre es Teacher Parchin y antes me conocían como Teacher Judith, pero esa historia ya la he contado un montón de veces. Hoy nos vamos a enfocar en algo muy especial. Esto no es una clase más, es una historia real. De hecho, es mi propia historia. Es una historia que involucra ansiedad, miedo, compararme con los demás, mucha inseguridad. Bueno, ya lo irás viendo. Pero antes de entrar de lleno a esta historia, te quiero decir que si tú te sientes identificado con este tipo de sentimientos, si algo parecido te ha ocurrido a ti o incluso si estás atravesando por algo como esto, ahorita mismo aquí en los comentarios dime yo también, porque te voy a mandar una clase completamente gratis que fíjate, no es cualquier cosa porque dura 1 hora con 20 minutos, donde doy algunas técnicas que las vamos a explicar en un momento para que tú puedas enfrentar tus miedos a hablar inglés. Esas inseguridades, ese compararte con los demás que no te permite, que no te deja expresarte y que simplemente hace que una y otra vez tires la toalla y que sientas que el inglés no es lo tuyo. Bueno, déjame aquí yo también para que yo te pase este link y vayas ahorita mismo a ver esta clase. Bueno, no ahorita mismo, porque primero tienes que terminar este video, pero yo te paso el link y no te vayas a perder esa clase. Bueno, pues vamos a comenzar esta historia. Nos vamos a situar hace algunos años cuando yo era también una estudiante de inglés, pero digamos que ya era una estudiante avanzada y ya estaba considerando la posibilidad de convertirme en una teacher. Ahí fue la primera vez que yo empecé a estudiar cursos especializados para aprender a dar clases de inglés. Porque has de saber tú que no es lo mismo estudiarlo que enseñarlo. Entonces yo ya estaba empezando aprender estas técnicas, estas metodologías que se pueden utilizar para enseñar a personas de diferentes edades. Bueno, pues resulta que obviamente en ese curso que yo estaba tomando había otras personas, otros compañeros que también hablaban inglés, obviamente, y tenían buen nivel de inglés, porque bueno, claro, si tú quieres ser un teacher, pues tienes que tener mínimo ya cierto nivel, ¿no? Entonces, yo tomaba mis clases con estos compañeros. Todos eran muy buenos, todos tenían muy buen nivel de inglés y por si eso fuera poco, la teacher que yo tenía en ese entonces había vivido, era mexicana, pero había vivido muchos años en Inglaterra. Entonces, claro que ella tenía un acento muy especial porque era entre Yucateca, que es donde yo vivo, en Yucatán, y lo que se le había pegado de cuando vivió en Inglaterra. Entonces tenía un acento muy particular pero hablaba un inglés impecable, impecable. Tenía un nivel de gramática supremo. Era muy precisa, fluidez, bueno, la que tú quieras. Era muy correcta, vocabulario lo máximo. Bueno, ya te imaginarás. Entonces, para serte muy honesta, yo me sentía primero que nada súper insegura frente a ella porque todo el tiempo me estaba comparando. Todo el tiempo me sentía como que mi inglés no era lo suficientemente bueno, yo no hablaba tan bien como ella hablaba, yo no tenía todo este contexto y toda esta información que ella tenía por haber vivido en Inglaterra. Y obviamente yo no tenía la experiencia porque ella ya llevaba muchos años, no solo hablando inglés, sino enseñando inglés a teachers. Entonces, su experiencia era suprema. Entonces, yo sentía, o sea, fíjate, o sea, te estoy hablando que ya, yo creo que ya estaba ahí en mis treintas, ¿ok? No recuerdo exactamente la edad, pero yo ya era una adulta. Entré en modo infantilesco, porque yo me comparaba todo el tiempo con mis compañeros y con mi maestra. Claramente nunca iba a estar al nivel de ella,
Pero entonces lo más cercano que yo tenía eran mis propios compañeros. Entonces, yo sin darme cuenta entré en un nivel de competencia porque yo quería destacar también, o sea, quería que mi maestra, que yo en ese momento la empecé a idealizar, a ver como alguien supremo porque tenía un nivel de inglés maravilloso y todo el conocimiento del mundo, yo quería llamar su atención todo el tiempo, o sea, yo quería que ella volteara un día y me dijera, wow, hablas muy bien inglés, qué buena estudiante, eres la mejor alumna que he tenido nunca en mi vida. Creo que mi ego estaba esperando eso todo el tiempo. Spoiler alert, nunca pasó. Pero yo quería que eso pasara. Entonces yo competía constantemente con mis compañeros por su atención. Entonces, claro que ella, con la experiencia que tenía y la cantidad de alumnos que habían pasado por sus cursos y sus clases y todo lo que ella sabía, pues claro que no iba a estar en esas de ver quién era su alumno consentido, su alumno favorito. Ella iba, daba sus clases y ya. Pero el no tener su atención y el sentir que estaba teniendo que competir constantemente con estos compañeros y sentir que nunca quedaba al mismo nivel que ellos o sentirme menos o sentir que yo no tenía la atención de ella como los demás, que probablemente eso solo estaba en mi imaginación, ahora que lo pienso, ni siquiera era real, tal vez solo eran mis inseguridades. Eso digamos que me generó cierto trauma, ¿ok? Y me vine a dar cuenta muchos años después, me generó cierto trauma de creer que mi inglés no era lo suficientemente bueno, que tal vez yo nunca iba a ser una buena teacher, que tal vez mi experiencia hablando inglés no era lo suficiente como para dar clases. O sea, desde ese momento yo ya venía arrastrando un nivel de inseguridad brutal porque sentí que nunca estuve a la altura de mis compañeros y nunca tuve la atención de mi maestra. Entonces ahí fue donde comenzó todo. Bueno, entonces ahora nos vamos a unos años en el futuro. Después de que yo terminé ese curso, comencé a buscar trabajo en diferentes institutos, en diferentes escuelas y trabajé mucho tiempo con niños pequeños. Empecé enseñando a niños pequeños. Nunca me di cuenta que en realidad yo decidí empezar a enseñar a niños pequeños por esa misma inseguridad, por ese mismo miedo, porque a mí me daba terror, me daba pánico llegar a un curso de adultos, porque además los adultos somos mucho más incisivos, cuestionamos todo, vemos defectos, vemos errores, ¿sabes? Entonces, eso era lo que me daba miedo. Entonces, yo creo que por eso en un principio decidí mejor irme por lo seguro. Los niños son mucho más cariñosos, mucho más empáticos, mucho más divertidos a veces y sobre todo, si yo me equivocaba, si yo cometía algún error en inglés o les enseñaba algo no tan bien como tendría que ser, ellos ni se iban a dar cuenta. Entonces, creo que al principio por eso empecé enseñando pequeños. Pero la primera vez que me invitaron a un instituto de adultos, la verdad es que llegué por recomendación y me dio pánico. No te voy a mentir, me dio pánico porque además es un instituto que lleva muchos años existiendo en México. Creo que también está en algunos lugares de Sudamérica. Lleva más de 50 años existiendo este instituto. Bueno, más, ya lleva mucho porque cuando yo entré, que fue antes de la pandemia, ya tenían 50 años. Entonces, bueno. Tiene todos los años del mundo este instituto. Tiene mucho prestigio y además, dentro del gremio de los teachers de inglés, se sabe que es un muy buen instituto donde además cuesta mucho trabajo entrar. O sea, para que tú puedas llegar a este instituto, te hacen muchos exámenes, muchos filtros, muchas pruebas, porque al menos cuando yo entré, o sea, al menos en aquellos años, así era. Entonces alguien me dijo, oye, mira, conozco a tal persona, te pueden hacer un examen y puedes entrar y vemos. Bueno, total que me quedo, ¿ok? Entro a este instituto, pero en muy poco tiempo, en muy poquito tiempo de haber entrado a este instituto como teacher, me ponen en un puesto que no me hizo sentir nada cómoda, a pesar de que era un muy buen puesto, y me nombran coordinadora académica. Esto quería decir que yo iba a estar al frente de todos los teachers, o sea, yo era la encargada de supervisarlos, de ver que estuvieran enseñando bien, incluso yo tenía que darles técnicas, si es que no estaban enseñando bien, darles técnicas, mostrarle, etcétera, etcétera, etcétera. No te voy a mentir, pero
cuando yo llegué a ese puesto fue porque yo ya tenía experiencia, o sea, no fue gratis, o sea, sí pasé primero unos años enseñando en diferentes escuelas como coordinadora académica en esas escuelas, pero esas escuelas eran diferentes porque había poquitas maestras, casi siempre eran solo mujeres, poquitas maestras. Ellas estaban empezando, entonces era para mí muy fácil enseñarles porque yo siempre tenía más experiencia que ellas. Ellas tenían una gran disposición para aprender, pero en este instituto había teachers que llevaban años. Bueno, es más, había un teacher, lo recuerdo muchísimo, que llevaba más de 20 años en este instituto. Entonces, todos ellos eran viejos lobos de mar y yo era la nueva teacher. Entonces, a todos les sacó mucho de onda al principio que me hubieran puesto a mí como coordinadora académica. La verdad es que me pusieron porque aunque yo era la nueva en este instituto, no era nueva dando clases y no era nueva como coordinadora. Entonces, por eso es que me pusieron ahí y porque obviamente vieron en mí algunas características que, sobre todo en aquel entonces, me costó mucho trabajo aceptar, pero ahora a la distancia digo, bueno, no era tan mala, o sea, por eso me pusieron ahí, pero yo tenía tantas inseguridades que yo decía, ay, no, qué miedo, porque yo, porque a mí, pero por otro lado, tengo otro temita que ya lo vamos a hablar después, que es que yo no sé decir que no. O sea, lo que me pidas, siempre digo que sí. O sea, me da mucha pena, todo me da pena, todo me da pena, ya me irás conociendo. Todo me da pena, todo me da vergüenza. Entonces, cuando alguien me pide un favor o me pide ayuda o me preguntan algo, siempre digo que sí. Me cuesta mucho trabajo decir que no, porque no me gusta el conflicto. Entonces, cuando me pusieron como coordinadora en este instituto, no pude decir que no. Me dio mucha pena porque cómo alguien iba a rechazar este puesto, que además era el puesto que todo el mundo quería tener, entonces yo no lo podía rechazar. Entonces dije que sí y me nombran coordinadora académica. Y te digo que había no solo viejos lobos de mar, había muchos teachers. O sea, yo creo que fácil, cuando yo empecé, había como 15 o casi 20 maestros en ese instituto. Y todos, digamos que a mi cargo, ¿no? Pero yo ahí empecé a, pues no sé, o sea, sí hacía mis funciones y sí tenía asumido mi rol como coordinadora académica, pero con mucha inseguridad. A pesar de estar en ese puesto, a pesar de que me habían puesto ahí porque yo había demostrado que tenía el conocimiento y las habilidades suficientes, yo no dejaba de sentirme como aquella estudiante que te conté. Estaba insegura frente a su maestra y compitiendo con sus compañeros por un poquito de atención. Yo me seguía sintiendo igual. Y ya habían pasado años, yo ya tenía experiencia, yo ya había trabajado como teacher, ya había tenido entrenamientos que me capacitaban para ser una buena coordinadora y me seguía sintiendo como esa chavita insegura. O sea, esa chavita insegura nunca salió de mi mente, seguía presente en cada etapa y sobre todo se hizo muy presente en ese momento, porque ahí me estaba enfrentando con personas que tenían muchísima experiencia. Incluso yo sentía que muchísima más experiencia que yo, y yo también a veces me preguntaba a mí misma por qué me pusieron a mí y no a ellos. Había muchas razones, que no vamos a entrar en esos detalles, y había muchas razones por las que a muchas personas estaban descartadas para ese puesto, pero sí, me empezó a crear muchísima inseguridad y mira, fíjate a dónde escaló la cosa. En poco tiempo, muy poco tiempo, esto pasó en meses, después de que yo llevaba unos meses siendo coordinadora, yo creo que no había ni cumplido el año, no solo fui coordinadora, me nombraron directora del instituto, directora del instituto, o sea, la máxima autoridad en ese instituto. No sé ni cómo pasó. Entonces, pues mi inseguridad creció muchísimo más porque ya no solo tenía a mi cargo a todos los teachers, ahora tenía a mi cargo a todo el personal, porque este instituto tenía muchísimas más personas que solo maestros. Entonces mi inseguridad creció muchísimo más. ¿Sabes qué? Yo ahora que lo veo a la distancia, yo pienso que me sentía. Haz de cuenta que tuvieras un chavito adolescente, ¿ok? O un chavito sin experiencia de la vida y como que apenas anda viendo qué onda, y lo ponen al frente de una empresa.
de una compañía, lo ponen como responsable de un gran negocio. Entonces yo sentía como, a ver, va, le entro, me echo al ruedo y, ok, pero el convivir con todas estas personas que tenían incluso más experiencia que yo, me daba mucho miedo. Porque además acuérdate, o sea, yo era la nueva en este instituto, yo acababa de llegar a este instituto, pero había gente, teachers sobre todo, que llevaban muchísimos más años que yo en el instituto. Entonces, claro, o sea, sí tenía yo experiencia en, digamos, todo lo que tenía que ver con la enseñanza del idioma inglés, pero yo sí era nueva en el negocio de estos institutos, porque yo había estado enseñando en otro tipo de escuelitas diferentes, entonces yo no sabía, en ese sí, en esa parte sí era inexperta, no sabía bien a bien cómo funcionaba el negocio de los institutos de idiomas, los institutos de inglés. Ahí sí me ganaban ellos, pero mi puesto era más enfocado a llevar la administración, llevar la parte académica, donde sí tenía mucha experiencia, y digamos que todas las mañas de lo que pasa en este instituto era lo que yo desconocía y tuve que ir conociendo con el tiempo. Pero bueno. El punto es que estar con todas estas personas, rodeada de todas estas personas que llevaban tantos años dentro de este instituto, me revivió todos esos traumas del pasado, esos traumas que te conté al principio de cuando yo estudié para teacher de inglés. Entonces, aquí te va, digamos, la parte crucial de esta historia donde se detonó todo y donde creo que ahí fue donde inconscientemente tomé la decisión de necesito crear un método para enseñar inglés que le ayude a las personas que les pasan cosas como yo, que para este punto estamos ahorita en julio del 2025, no sé cuándo vayas a ver esto tú. Pues básicamente me he dado cuenta que somos casi todos. El 99.9% de las personas que queremos hablar inglés nos ha pasado algo como lo que te voy a contar. Entonces, ahí te va. Bueno, ya tienes el contexto de lo que pasó, ¿no? Entonces, un buen día me toca a mí dirigir una reunión. Ya estábamos en la pandemia, comenzaba la pandemia, de hecho ya ahí se acercaba como el fin de mis días en este instituto. Yo me salí del instituto durante la pandemia. Tuvimos una videoconferencia porque pues ya estábamos todos en línea, ya sabrás, home office, ¿no? En plena videoconferencia tuve un ataque de pánico. Ya lo había yo experimentado antes, pero nunca me había pasado en una reunión con todas personas ahí, presentes y que yo fuera, digamos, al centro de atención. Tuve un ataque de pánico mira, te lo estoy contando y me empiezan a dar nervios, estoy aquí con las manos sudando. Entré en un ataque de pánico porque yo era el centro de atención en ese momento en la videoconferencia. O sea, a mí me tocaba hablar y presentar resultados y hablar de cosas de lo que hablan los directores de sus institutos, ¿no? Pero estaban presentes tanto maestros como coordinadores y directores de mi zona. Entré en un ataque de pánico tal que me quedé bloqueada, o sea, estaba sudando, me temblaban las piernas. Yo no sé la verdad hasta ahora si la gente se dio cuenta, pero hace cuenta que cuando yo estaba hablando, como estaba hiperventilando, yo no sé si te ha pasado estar tan nervioso que te falta el aire, hace cuenta se siente como cuando corres mucho, ¿ok? Cuando haces mucho ejercicio y corres mucho y luego intentas hablar, te falta el aire, o sea, estás muy agitado, entonces estás intentando hablar, pero tienes que jalar mucho aire porque estás hiperventilando. Bueno, a mí me empezó a pasar eso, entonces yo no sé si la gente se daba cuenta. Yo sentía que sí, o sea, yo sentía que todo el mundo me estaba ahí juzgando, ¿no? Como de que, ¿qué le pasa? Porque haz de cuenta que la voz se me cortaba. Decía como cuando estás queriendo hablar y te están dando ganas de llorar, ya ves como que te tiembla la voz, pero en sí no era que tuviera ganas de llorar, o sea, es que como estaba hiperventilando, me estaba temblando la voz, o sea, la voz no me salía. Y eso que, o sea, todo esto que te estoy contando era en español, o sea, no estábamos hablando en inglés, estábamos hablando en español porque estaba yo presentando información sobre el instituto, pero tenía yo un nivel de presión sobre mis hombros y la inseguridad que traía yo cargando y arrastrando por años que te iba diciendo, y el sentirme expuesta en frente de personas que yo sentía que me estaban juzgando, que me estaban examinando hasta el más mínimo detalle y así.
Es lo que hizo que yo entrara en ese ataque de pánico. Al final, yo no sé cómo le hice, pero lo logré. O sea, terminé de hablar lo que tenía que hablar, etcétera, etcétera. Y sinceramente, terminando mi participación, apagué la cámara y ahí sí, o sea, apagué mi cámara y micrófono. Esto nadie lo sabe. Ahí sí, cuando apagué y ya le tocaba a alguien más hablar y así, con la cámara apagada y el micrófono apagado, la verdad sí empecé a llorar, o sea, y empecé a llorar de puros nervios, porque hasta yo decía como, o sea, ¿ de dónde vino? Y era pura ansiedad, o sea, era que estaba yo sacando el estrés y la ansiedad. Por suerte, después de eso ya no me tocó hablar y no tuve que volver a prender mi cámara ni nada, porque si no, imagínate que oso, iba a prender la cámara con los ojos ahí hinchados, todos rojos, ¿no? Porque estaba llorando. Pero esa sensación, haber vivido esa experiencia, es algo que me marcó muchísimo. Después de eso, terminé yo saliéndome de trabajar de ese instituto. No por eso, o sea, no por eso, sino, o sea, sí, pues por toda la situación. Me refiero a que no por esa videoconferencia, sino por todo el contexto. O sea, porque yo no me sentía a gusto, yo no me sentía contenta, porque constantemente me sentía ansiosa. Todo el tiempo que trabajé en ese instituto, no comía, no dormía. O sea, la pasé muy mal, la pasé muy mal y afortunadamente para mí, llegó la pandemia y eso fue como un punto para decir, salte de aquí, o sea, aprovecha ahorita y salte de aquí. Bueno, entonces, ahí te va la parte donde entras tú en la historia. Cuando empieza la pandemia, yo decido empezar a trabajar por mi cuenta y empezar a dar clases de inglés por mi cuenta en línea, porque ya sabes que estábamos encerrados y no había de otra. Empiezo a dar clases de inglés en línea. Y me doy cuenta que sí, ajá, ok. Para explicar gramática, vocabulario y todo lo que tú quieras, tengo mucha experiencia, soy muy buena, no lo vamos a negar, soy muy buena enseñando inglés, ujú, porque tengo muchos años de experiencia, ya para este punto llevo más de 20 años dando clases de inglés, pero me empecé a dar cuenta de algo. Con todo y que mis clases son muy buenas, el material que tengo es bastante bueno, tengo todo lo que necesitas, o sea, audios, videos, ejercicios, lecturas, lo que necesites, ¿ok? De todos modos, seguía existiendo un grupo de alumnos que por más que hiciéramos cosas, o sea, que las grabaciones, que las clases uno a uno, que los clubes de conversación, que los audios, que todo lo que tú digas y mandes, de todos modos, seguían sintiendo miedo, nervios, no querían hablar, les daba pena. O sea, en aquellos años yo decía, ¿qué hago? O sea, ¿qué más puedo hacer para que estas personas dejen de tener miedo, dejen de tener pena, se animen? Ya sabes, o sea, salgan del closet del inglés. Entonces yo en aquellos años, cuando empecé mi negocio de clases en línea, como que probé muchas cosas, o sea, probé ponerte en clases grupales, ponerte en clases individuales, hacerlo sin que me vieras, o sea, que fuera solo con audios, probé muchas técnicas. Y sí, funcionaron, o sea, hay mucha gente que lo ha logrado, hay mucha gente y eso me pone muy feliz. Hay mucha gente que ha conseguido puestos de trabajo, ha conseguido salir muy bien en entrevistas de trabajo, que se ha graduado o titulado finalmente gracias a su nivel de inglés. O sea, ha habido muy buenos resultados. Pero aún así, sigue habiendo por ahí un grupo de personas que yo las veo, ¿no? Porque llevan tiempo en mis membresías y en mis cursos y me siguen escribiendo, o sea, cuando me mandan sus tareas o sus ejercicios a revisar y me siguen diciendo, teacher, es que me sigue dando pena, me sigue dando miedo, no puedo, no sé qué. Entonces, sobre todo en los últimos, digamos, 2, 3 años de mi membresía, me he dedicado y me he enfocado más a esa parte del bloqueo, a esa parte emocional, a buscar técnicas, a explorar por qué te pasa eso, cómo le podemos hacer para resolverlo, porque afortunadamente toda la parte académica de mi membresía ya está hecha, ¿ok? O sea, esa parte ya está terminada, entonces tú puedes entrar a ver todas esas clases. Entonces, todo este tiempo me he estado enfocando en trabajar en eso, en informarme, en estudiar, en buscar alternativas, teorías, métodos que te puedan servir. Hasta que
Hace muy poco, o sea, en este mismo año, en 2025 que estás viendo esto, digo que estoy haciendo esto, quién sabe tú cuando lo veas, me pasó algo que ya también te contaré después, porque esta clase o este video más bien solo se va a enfocar en esa historia, pero tengo muchas, ¿eh? Yo historias tengo, infinidad, porque soy una persona súper insegura, todo me da pena, todo me da miedo y me han pasado las cosas que ni te imaginas. Pero en este año algo sucedió que fue para mí como así me voló la cabeza, porque finalmente pude entender de qué manera te puedo ayudar, que sin que yo me diera cuenta fue lo que yo apliqué en esa videoconferencia particularmente y en otras situaciones donde he tenido ataques de pánico y de ansiedad, que, spoiler alert, me sigue pasando. O sea, todavía hay situaciones en las que me pongo así, pero que hoy en día tengo las herramientas y sé exactamente qué me está pasando, lo puedo controlar y afortunadamente ya, incluso ahora, tengo el nivel de experiencia de saber cuando ya me está pasando que incluso los detonantes, lo que me provoca la ansiedad, lo puedo reconocer antes de y aplico las técnicas. Entonces ya ni siquiera escalo a esos puntos de ansiedad. Ahora, yo espero, o sea, porque digo, no lo sé, espero que tú no hayas llegado nunca a ese grado de ansiedad como a mí me pasó. A lo mejor tú nada más te pones nervioso, o sea, no necesariamente a todos nos pasa lo mismo. A lo mejor tú solo te pones nervioso y se te olvidan cosas, te bloqueas un poco y así. O a lo mejor te pasan incluso cosas peores. O sea, yo sé que hay gente que de verdad se pone muy, muy mal con la ansiedad. Pero el punto es que a todos nos pasa esto, o sea, a todos los que nos ha pasado, nos pasa por algo que descubrí este año. Y no lo descubrí yo solita, o sea, la verdad es que me lo dijo alguien muy experto en la materia, alguien a quien yo respeto y admiro muchísimo, que dije, wow, o sea, me voló la cabeza porque dije, claro, es que es exactamente lo que nos pasa. Y mira, cuando te lo diga, va a parecer algo tan obvio, tan fácil, tan sencillo de entender que vas a decir, ¿cómo rayos no lo vi antes? ¿Cómo carambas he pasado todos estos años intentando sobrevivir si era algo tan fácil, tan básico y tan sencillo? Ahí te va. Pues mira, esta persona me dijo un día que los ataques de ansiedad o las personas que hemos tenido ataque de ansiedad o no necesariamente solo la ansiedad, todas las veces en que nos ponemos nerviosos o nerviosas ante una situación estresante, lo que nos sucede es esto. Nuestra mente tiene de dos sopas, o sea, solo hay dos opciones, no hay de otra, ¿eh? A todos nos pasa. Esto independientemente de tu edad, tu condición social, tu nivel académico, no importa, ¿eh? A todos nos pasa lo mismo. Tu mente en estas situaciones estresantes se puede ir a dos posibles lugares, siempre. Se puede ir al pasado a recordar experiencias traumáticas, alguna situación en la que te hicieron sentir mal, en la que alguien se burló de ti, o tú, sin que nadie te dijera nada, tú te sentiste mal, tú te traumaste por algo que, por ejemplo, es mi caso, lo que yo te contaba al principio de la historia de cuando yo estudié, o sea, se va al pasado o se va al futuro y te empiezas a imaginar todas las posibilidades de cosas terribles que pueden pasar. Se van a burlar de mí, van a creer que soy un tonto, se van a dar cuenta que hablo mal, que no pronuncio bien, que mi gramática es muy mala, que me falta vocabulario. Entonces, sin lugar a dudas, en esas situaciones de estrés, nuestra mente se va a esos dos lugares. O se va al pasado a recordar algo que te pasó, o se va al futuro a imaginar todos los posibles escenarios de lo que puede salir mal. Y entonces esta persona me dijo, ahí está el problema. Ese es el verdadero meollo del asunto, porque la mente o nosotros, pues, no podemos hacer nada al respecto. No puedes hacer nada con lo que ya pasó, no lo puedes cambiar, o sea, ya pasó, y no tiene sentido estar pensando en el futuro porque no tenemos la certeza de que eso vaya a ocurrir. No estamos seguros de que va a pasar lo que te estás imaginando. Lo único que sí puedes controlar, lo único que sí puedes cambiar, sí puedes modificar, sí tienes el control absoluto, es lo que está ocurriendo en el momento presente. Eso es lo único que podemos controlar y cambiar. Entonces, lo que uno tiene que hacer en esos momentos cuando te estás poniendo nervioso
te estás bloqueando, sientes que todo el mundo te está juzgando, etcétera, 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 es regresar tu mente y estar presente, o sea, en este momento, o sea, ahorita, en este instante. No puedo cambiar lo que ya me hicieron en el pasado, no tiene sentido estar imaginando qué va a ocurrir después de esta conversación, pero puedo controlar lo que ocurre en esta conversación. Ese es el secreto. Eso es lo que hay que hacer. Cuando estamos entrando en esta situación de pánico, en realidad solo se resuelve si te quedas en el presente, si logras que tu mente deje de pensar en el pasado o en el futuro y se enfoque en el presente. Así de sencillo. Entonces, cuando yo descubrí esto, cuando esta persona me lo dijo, dije, bueno, ok, esa parte entonces ya te la entendí, ya la tengo resuelta. Ahora lo que a mí me faltaba, porque bueno, eso me lo contó y eso me lo explicó en un contexto donde yo presenté otro ataque de ansiedad, otro ataque de pánico en otra situación diferente. O sea, no tenía nada que ver con el inglés. Eso me dio pánico y ansiedad en otra situación, porque te digo que soy experta. Yo colecciono momentos de esos. Pero entonces yo lo empecé a aplicar, o sea, yo dije, bueno, ahora que tengo esta respuesta, ahora que conozco esta información, ¿cómo lo puedo aplicar a mis estudiantes? ¿Cómo puedo ayudar a mis alumnos? Y aquí te quiero decir algo muy importante. Durante todo este proceso, sobre todo este último año, yo he tenido como que muchos cambios en mi metodología, en mi membresía, en la forma en la que enseño, en la forma en que trabajo. Todos estos cambios en realidad han surgido por esa necesidad, o sea, porque yo sí me sentía como con el compromiso, con la necesidad, con la urgencia de ayudarte. O sea, porque yo decía, no, o sea, mi membresía está muy bien, tiene mucho contenido muy útil, mucha gente ya está utilizando y así, pero no hablas. O sea, si no vas a hablar, ¿de qué te sirve lo que estás aprendiendo conmigo? Entonces ahí fue que como que me puse la misión, haz de cuenta, me puse firmemente la misión de hacerte hablar, de desbloquearte, de que aprendas a quitarte el miedo, es más, de que hables incluso a pesar del miedo. Y este año, como te digo, he estado probando diferentes opciones, diferentes posibilidades, cómo hacerte llegar la información, cómo ayudarte a que la pruebes, a que la pongas en práctica y adquieras tu propia experiencia en esto. Y yo sé que incluso a lo mejor con el contenido que hago, los videos aquí en Instagram, etcétera, podría parecer como, "Ay, esta teacher está desesperada por vender sus cursos". Sí y no, o sea, estoy desesperada no por vender los cursos, sino estoy desesperada por ayudarte, porque tú vengas y compruebes lo que ya está haciendo la gente que está ahorita dentro de mi membresía y que está probando esto nuevo que hice, porque cuando yo entendí esto, o sea, cuando me di cuenta de que la solución está en traer tu mente al tiempo presente y activarla, o sea, que aplique técnicas en ese momento que sirven para que se enfoque en este momento nada más. La diferencia fue abismal. Los resultados cambiaron radicalmente y entonces sí, empecé a ver que la gente empezaba a confiar. O sea, pero mire, no es magia, no es un milagro, no es como que toques un botón y entonces automáticamente empieces a hablar. No se trata de eso. Se trata de que tú entiendes, número uno, que creo que es lo más importante, porque eso fue lo que a mí me ayudó también. Te das cuenta que en realidad no hay nada malo contigo, porque para este punto yo ya había escuchado un montón de personas que llegaban a mis programas diciendo, es que siento que yo no voy a poder, o sea, ya intenté de todo, ya he pasado por muchos cursos, he descargado muchas aplicaciones, incluso he tenido personas que dicen, es que yo ya toda la gramática ya me la sé, yo ya me sé toda la gramática, lo cual es imposible, no hay nadie que se sepa toda la gramática, ni siquiera los teachers, pero bueno. Ponle tú que sí, ponle tú que sí. Ya te sabes todo. Pero de todos modos sienten que no pueden hablar. Entonces, mucha gente ha intentado tantas cosas y ha fallado tantas veces que ya tiraron la toalla por completo, ya se perdieron la fe por completo, ya se sienten como caso perdido. Algunos incluso le echan la culpa a la edad. Tal vez ya estoy demasiado viejo para esto, ya mi cerebro no funciona igual. O sea, mira.
le han terminado echando la culpa a tantas cosas que ya en realidad ni siquiera lo quieren volver a intentar. O sea, ya no ven que haya posibilidad, que haya esperanza, pero en verdad yo he visto la diferencia y como te digo, no es como que toques un botón y empieces a hablar. Te voy a decir cuál es la verdadera diferencia con lo que estoy viendo ahorita con las personas que lo están aplicando. El solo hecho, nada más eso, ¿eh? El solo hecho de entender que no hay nada malo contigo, que todas las veces que has fallado hasta ahorita o todos los fracasos que has tenido hasta ahorita intentando hablar inglés no han sido tu culpa. No es porque haya algo malo en ti, no es que tú no hayas nacido para el inglés, porque muchas veces esa es la sensación, como estoy mal, algo me pasa, ¿no? Yo nunca voy a poder, sino que nuestra mente hasta ahorita ha estado de manera descontrolada llevándonos al pasado o al futuro, al pasado o al futuro. Entonces comenzamos con algo muy importante que parece que no hace un gran cambio, pero créeme que hace una gran diferencia. Digamos que ese es el paso uno de esta técnica y es dejar de identificarte con el problema, porque muchas de estas personas que yo he conocido se han ya puesto la etiqueta, o sea, bueno, ya la traen tatuada de no puedo. Me da pena, me da miedo. Soy un inserte adjetivo. Entonces, el tener esa etiqueta puesta ya, o sea, en el trasfondo de tu ser, hace que no importa el método que estés utilizando o el teacher que tengas o la aplicación que te hayas descargado o los videos que estés viendo, etcétera, etcétera, no importa nada de eso, no vas a hablar. No vas a hablar así de fácil porque la etiqueta ya no te lo permite. Y mira, te lo digo porque si alguien tiene etiquetas en su vida soy yo, porque tú no estás para saberlo, ya en algún momento te lo contaré, pero justo también este año, recientemente, obtuve un diagnóstico inesperado y resulta que soy una persona neurodivergente, autista para ser específico, eso por un lado. Y por otro lado, soy una persona, o sea, basta con que tú me veas, soy una mujer de 43 años que no tiene pelo, que voluntariamente sale a la vida y sale al mundo rapándose. Y no estoy enferma, no estoy en un tratamiento, no tengo cáncer, o sea, voluntariamente estoy rapada. Entonces, si hay alguien que sabe de tener etiquetas, tener inseguridades, tener que enfrentarse a situaciones donde eres el centro de atención, todo el mundo te mira, todo el mundo te juzga, soy yo. O sea, mucho gusto, soy yo. Yo soy experta en esas cosas. Entonces, te lo digo en serio, o sea, sé de lo que estoy hablando, sé de lo que estoy hablando porque lo he experimentado en muchos sentidos. Ya te conté cómo lo he experimentado en mi propia experiencia hablando inglés, pero lo he experimentado en muchísimos otros ámbitos de mi vida. Entonces, yo sé que tener esas etiquetas pesa muchísimo y cuesta mucho trabajo quitárselas. Entonces, aquí te va el consejo número uno, que así arrancan las técnicas de las que te estoy hablando. El consejo número uno es no te identifiques, o sea, no te pongas la etiqueta de soy este adjetivo. O sea, soy tonto, soy lento, soy impaciente, soy desesperado, soy enojón, soy lo que sea. No lo eres, no lo eres. Tu mente, ¿ok? Vamos a empezar a cambiar el discurso. Tu mente a veces, porque tampoco es siempre, o sea, también es muy fácil que caigamos en el yo nunca. Yo siempre, no es cierto, ni es nunca, ni es siempre, a veces. Entonces puedes decir, yo a veces me pongo nervioso. O sea, no es que yo sea una persona nerviosa, es que a veces mi mente se pone nerviosa. No es que yo sea ansioso, es que a veces mi mente experimenta ansiedad. No es que yo no pueda hablar inglés, es que a veces mi mente se bloquea. Si te das cuenta de cómo cambia el discurso, o sea, ya no traes una etiqueta cargando ahí, tatuada de por vida, ya no es algo inherente, ya no es tu naturaleza, es solo algo que a veces te pasa. Y si es algo que a veces te pasa, también es algo que a veces no te pasa. Eso quiere decir que sí es cierto que a veces tu mente experimenta ansiedad, pero también a veces tu mente experimenta tranquilidad. O sea, has experimentado ambas sensaciones, ambas cosas te han pasado. Entonces, ¿por qué no dices,
soy una persona tranquila? ¿Por qué has preferido identificarte con soy una persona ansiosa? ¿Ves a lo que me refiero? O sea, ese es el poder de las etiquetas. Generalmente tendemos drama. Soy de lo peor, no hablo inglés, no pronuncio, todo se me olvida, estudio una cosa y ya mañana no me acuerdo, repito y repito y repito y todo se me borra. ¿Por qué? Hay cosas que sí te acuerdas, hay cosas que ya las estudiaste y siguen ahí. ¿Por qué no te enfocas en eso? A veces sí me acuerdo de cosas, sí retengo información, sí se me queda grabada ciertas frases, por ejemplo. Entonces, esa es la técnica número uno para estar en el momento presente. O sea, recordar que no tienes un problema, no eres tú. A veces tu mente reacciona de esta forma, ¿ok? Entonces, cuando yo empecé a ya, digamos, darle salida a estas respuestas, a decir, ya tengo la solución, o sea, no es magia, ¿ok? No es un milagro como te dije, no vas a tocar un botón y empezar a hablar, pero ya tengo una ruta, o sea, ahora sí, una ruta y además comprobada, porque hay gente que ya lo recorrió y lo logró, una ruta de pasos que hay que seguir, que también aquí quiero hacer un paréntesis, ¿ok? Me verás muy rapada y yo no sé si tú lo sepas, pero yo soy monja budista, o sea, sí tengo una vida espiritual, pero aquí quiero hacer un paréntesis porque yo en mis clases de inglés, digamos que este mundo de mis clases de inglés es mi trabajo, ¿ok? Esta es mi profesión. Aquí yo no vengo a hablar de espiritualidad, ni de cosas místicas, ni de decretar, ni pídele al universo, ni afirmaciones positivas. No. Mira, yo respeto. Si tú crees en todas esas cosas, date, adelante, vas. Pero yo mira, a mí esas cosas no. Yo, independientemente de mi vida espiritual, soy una persona de ciencia, de compruébamelo, ¿ok? Quiero testimonios, estadísticas, pruebas, ¿ok? Entonces, lo que te estoy diciendo no va por allá. No es nada espiritual, ni, es más, ni siquiera es algo psicológico, ¿eh? No crees que te voy a dar terapia. No, o sea, porque yo no soy psicóloga, no va por allá. O sea, lo que te voy a dar son técnicas reales del mundo de hablar una segunda lengua, o sea, técnicas que se aplican en el aprendizaje de una segunda lengua, pero ya englobadas en una ruta que tú tienes que seguir. Tampoco lo inventé yo, ¿ok? O sea, no me voy a adjudicar eso, no lo inventé yo, ya existían. Lo único que hice es como empezar a descartar esto sí funciona, esto no, esto sirve, esto no. Y entonces trazar una ruta, que es la que ahora están siguiendo mis alumnos. Ahora tú dirás, ¿qué ruta? ¿De qué estás hablando? Bueno, eso es lo que junté en algo que se llama reto de 10 días, que básicamente son 10 días, o sea, 10 pasos que tú tienes que seguir y cada uno de estos días, cada uno de estos pasos es una técnica real, aplicable, práctica. En el momento en el que yo te la presente, en ese momento lo tienes que ir a probar, tienes que empezar a actuar, tienes que empezar a hacer. Entonces, ahí fue donde todo cambió. Mi membresía cambió radicalmente porque justo ahorita estoy lanzando, digamos, la preventa del nuevo modelo que tiene mi membresía porque quiero que antes de cualquier cosa, antes de que empieces a ver gramática, vocabulario, hacer ejercicios, listening, antes de todo eso, tienes que ver el reto. Empieza con el reto de 10 días. Tienes que empezar por ahí. No importa, da lo mismo si estás en nivel cero que si ya eres un avanzado. Es lo mismo. Si tú eres una persona que siente inseguridad a veces a la hora de tener que hablar, empieza por el reto, ¿ok? Completa las 10 clases del reto y ya luego vas a ver todas las demás porque de nada va a servir otra vez que le metas más información a tu mente, como gramática, reglas, vocabulario, etcétera, si te sigues bloqueando, si te sigue dando pena, si te sigue dando miedo. Entonces, primero tenemos que trabajar con eso. Entonces, ahorita mi membresía arranca con el reto de 10 días, que 10 días es un decir, o sea, son 10 clases, pero si tú quieres, porque conozco mucha gente que lo ha hecho así, si tú quieres ver las 10 en un solo día, o sea, es un reto que originalmente está planeado para que tú veas una clase al día durante 10 días y lo pongas en práctica, pero si quieres puedes verlas todas en un solo día, como tú quieras. El punto es que lo tienes que poner en práctica, lo empieces a utilizar y empieces a experimentar sus beneficios.
Una vez que entiendes cuál es el problema y cómo se resuelve, o sea, cuáles son las técnicas reales, aplicables, que yo no inventé, o sea, que te digo que ya existían, que tienen incluso un nombre, em, entonces sí, cuando ya empieces a adquirir la experiencia de gramática, de vocabulario, etcétera, enriquece esas técnicas, ¿ok? Porque hay técnicas, por ejemplo, como qué pasa si estoy en una conversación y sí entiendo lo que me dicen, pero no encuentro las palabras adecuadas. O sea, a lo mejor no tengo vocabulario suficiente para responder. Hay una técnica para la gente que tiene poquito vocabulario y que sí sabe qué le preguntaron, sí sabe qué quiere decir, pero no tiene las palabras. Se ocupa esa técnica, pero eventualmente la idea es que tú aumentes tu vocabulario, o sea, que un día vayas aumentando y ya no te pase eso tan seguido, que nos va a seguir pasando. Spoiler alert, siempre nos va a pasar, pero ya cada vez menos, porque ya tienes más vocabulario. O vamos a suponer que tú eres de las personas que si te hablan despacito, sí entiendes, pero si te hablan muy rápido ya no sabes qué hacer. Ah, bueno, también hay una técnica de qué se tiene que hacer si te están hablando muy rápido o si tu mente, por ejemplo, es de las típicas que solo están traduciendo y entonces por eso no entiendes todo, o si a lo mejor la persona tiene un acento muy raro que no puedes entender. Tengo muchos alumnos que trabajan en empresas donde hay otros extranjeros hablando inglés que no necesariamente son nativos del inglés. O sea, me han dicho como, no, es que yo trabajo con gente de la India que habla inglés, pero no se le entiende nada. También hay una técnica para eso. O qué hacer, por ejemplo, si tú no distingues qué cosa es una conversación formal de una informal. ¿Qué tanto puedes usar contracciones o no? ¿Qué tanto puedes usar ciertas palabras o no? Ese tipo de cosas son una técnica. Entonces, eso es lo que pasa en el reto de 10 días. Entonces, lo que yo te quiero decir, o sea, la conclusión de todo esto es, hay solución. Hay solución, se puede resolver y en realidad resolverlo es mucho más sencillo de lo que te imaginas, ¿ok? Lo único que tienes que hacer es quedarte en el momento presente, enfocarte y tener las herramientas para cuando sientas que te estás ahogando. Literalmente, porque acuérdate que yo te conté que yo literalmente estaba hiperventilando y me estaba ahogando. Pero fíjate que ahora que lo pienso, es una analogía que queda perfectamente bien, porque imagínate que estás en una alberca, en una piscina, ¿ok? Imagínate que no sabes nadar, te metes a una piscina y decides estar en la parte segura donde tus pies todavía tocan el piso, ¿ok? Porque no sabes nadar, pero pues puedes estar ahí parado. Pero ¿qué pasaría si de pronto avanzas sin darte cuenta y llegas a la parte donde tus pies ya no tocan el piso? ¿Ok? Y te empiezas a ahogar porque no sabes flotar, no sabes qué hacer. Imagínate la desesperación que da cuando te estás ahogando. O sea, yo no sé si te ha pasado, pero si alguien lo ha vivido, sabrá que de verdad se siente muy feo estar ahí intentando patalear y manotear y tratar de agarrarte de la orilla o que alguien te vea. Es una desesperación muy grande. Entonces, si tú no has experimentado un ataque de ansiedad como el que te conté al principio, es más o menos así, es ese grado de miedo, ¿ok? Ahora, imagínate estar en esa situación y que de pronto tus pies ya sientan que tocan el piso, porque te cuenta que a lo mejor nadie vino a tu rescate, nadie te vino a ayudar, pero de pronto ya sientes que tus pies tocan el piso otra vez o ya lograste agarrarte de la orilla. ¿Sabes? O sea, mira, hasta respiré porque esa sensación de alivio después de estarte ahogando, desesperado. Ah, ya toqué, ya me agarré. Esa sensación de alivio, ¿ok? Que ya puedes respirar, que ya te puedes relajar, que ya pasó el peligro. Bueno, eso es lo que hace mi reto. Eso es lo que se siente cuando tú sabes que te vas a enfrentar a una situación estresante que probablemente te genere pánico o ansiedad, pero tú ya vas con salvavidas. O sea, tú ya sabes dónde está lo bajito y dónde está la barra o la barda donde te vas a agarrar, porque eso es lo que hacen las técnicas de mi reto. Es un salvavidas. Entonces, lo que te quiero decir es, sí se puede. Sí se puede. Yo te recomiendo que por favor aproveches ahorita que mi membresía está en preventa, ¿ok? Tiene precio especial porque durante la preventa la membresía incluye algo que no incluye siempre. O sea, sí hay inscripciones siempre, pero no siempre tiene lo que tiene ahorita. Ahorita está en preventa la membresía premium
que incluye asesoría uno a uno conmigo y un círculo de speaking, que es algo nuevo, un círculo de speaking que aplica las técnicas de la que te estoy hablando y que te ayuda a mejorar en tu speaking, que es una sesión en vivo a la semana muy especial y muy diferente a lo que he hecho antes, pero solo está disponible en la membresía premium, ¿ok? Entonces, inscríbete ahorita. Sí estoy muy desesperada por vender, pero en realidad es que estoy muy desesperada por ayudarte. O sea, la verdad es que si no fuera porque yo sé que esto te va a dar resultado y que esto es lo que realmente necesitas, no estaría aquí exponiéndome y contándote esto, porque mira, tú no estás para saberlo, pero toda esta historia que te acabo de contar es algo que no le cuento a nadie. O sea, estos ataques de ansiedad que siento, estos ataques de pánico, estas situaciones que me han pasado, o sea, como el trauma que cargaba desde que era estudiante, como las cosas que viví cuando tenía inseguridad trabajando en este instituto y así, no es algo que yo cuente con frecuencia. Bueno, de hecho, yo no le cuento nada a nadie porque soy una persona bastante antisocial. Pero el hecho de que yo me anime a dejarlo aquí en un video de YouTube, que veto a saber quién lo va a escuchar, que incluso, por ejemplo, ahí te va, una de las cosas que más inseguridad me da es imaginar, que a lo mejor ni pasa, ¿no? Pero bueno, imaginar que a lo mejor alguien que me conoció en esa época, o sea, alguno de mis compañeros de trabajo de ese entonces o de mis compañeros estudiantes de ese entonces podrían llegar a ver este video. Ese tipo de cosas a mí me dan pánico, o sea, me dan vergüenza, me dan ansiedad social. Pero el hecho de que yo esté dispuesta a pasar por encima de ese miedo que tengo, de esa inseguridad que yo tengo, es simplemente por el hecho de que sé que en realidad va a servir. Hay gente a la que le ha servido y lo sé porque en sesiones uno a uno y en algunos clubes de conversación de mi membresía, en algún momento ya he contado y he compartido estas experiencias con personas, con alumnos que se han conectado conmigo a esas clases y que yo he visto como este alumno necesita en este momento necesitas saber que no estás solo, que no estás sola, que a mí también me ha pasado. Y entonces ahí les empecé a contar a uno que otro estas experiencias. Y entonces cuando yo empezaba a ver los resultados, cuando yo empezaba a ver cómo se les ilumina la cara a las personas cuando se dan cuenta como, o sea, entonces no soy solo yo. O sea, entonces si a ti, que estás peor que yo, estás en el hoyo, estás pa'l perro, te han pasado estas cosas y las has superado, entonces yo también puedo. Y sí, es verdad, en realidad sí puedes, en realidad sí puedes, solo es cuestión de aplicar las técnicas. Entonces, como te dije al principio, si tú has pasado por esto y quieres conocer mi membresía, quieres aprovechar la preventa y quieres conocer este reto de 10 días que tiene las técnicas de las que te hablé, déjame aquí en los comentarios yo también, y fíjate. Te voy a regalar una clase muy especial. Mi reto es un reto de 10 días, ¿ok? Pero en realidad hay un día cero. Hay una clase más, hay una clase extra. En realidad son 11 clases. Ese día cero, esa que es con la clase que arrancamos, te la voy a regalar. Te la voy a dar completamente gratis. Fíjate, es una clase de 1 hora con 20 minutos. O sea, te vas a tener que tomar un cafecito y ponerte cómodo y cómoda para verlo porque tiene mucho contenido muy específico y muy práctico, ¿ok? Te la voy a regalar. Te la voy a regalar, pero no va a estar disponible por mucho tiempo. La preventa que estoy teniendo ahorita se termina el 24 de julio 2025. Si es que tú estás viendo esto después, pues ya valió. Pero el 24 de julio del 2025 se termina la preventa, que es el precio especial para entrar a la membresía premium. Las inscripciones las voy a dejar abiertas hasta fin de mes, pero ojo, la membresía premium, que es la que te digo que incluye sesiones uno a uno conmigo y el círculo de speaking, solo tiene 10 lugares disponibles. Entonces, oficialmente va a estar abierta hasta fines de mes, 24 de julio para tener precio especial y ya después de eso es precio normal, pero ojo aquí, si antes de esa fecha se ocupan los 10 lugares, se cierra la inscripción, ya no va a haber más premium. Te puedes inscribir a la membresía, sí, pero es la membresía normal, la que no incluye sesiones uno a uno y la que no incluye el círculo de speaking. Incluye todo lo demás, que son todas las clases de mi membresía y también el reto, pero te pierdes esa parte, ¿ok? Entonces, bueno, déjame aquí en los comentarios yo también. Espero que estas historias que te conté hoy te sirvan un montón. Cuéntame también en los comentarios si te ha pasado algo parecido o si conoces a alguien, si no a ti, pero el primo de una amiga también se pone como yo
Déjamelo aquí en los comentarios. Cuéntame también si a ti te ha pasado o a algún conocido le ha pasado, ¿cómo le han hecho? ¿Cómo le han hecho para salir si es que ya lograron salir? Comparte esto con alguien que tú sepas a quien le puede servir. Quizá tú sabes de alguien que, mira, a lo mejor no está queriendo hablar inglés, pero igual le dan ataques de pánico. Bueno, igual le puede servir. Comparte este video con alguien a quien le pueda servir. Coméntame qué te pareció y ya sabes, si quieres ver esa clase gratis, la del día cero, dime yo también y ahorita mismo te paso el link. Así que nos vemos muy pronto, espero que esto le sirva a muchas personas y no te despegues de este canal, suscríbete porque te prometo que va a venir contenido muy bueno, muchas historias tengo que contar, así que tú y yo nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye bye.